Agradezco a Dios porque podemos continuar con nuestras grabaciones. Vamos a continuar analizando la obra de Juan el Bautista y su predicación. Antes de comenzar con los textos que tenemos para ahora, quiero señalar algo para completar lo que en el tema anterior estuvimos diciendo. Sí, es necesario que en la predicación se hable de doctrina, se hable de las escrituras, se hable de la obediencia, se hable del discipulado y se hable también del pecado para saber de qué arrepentirse. Pero hay otro aspecto de la predicación que ya lo mencioné en un tema anterior cuando estábamos comenzando y que quiero repetir ahora, es ese tipo de predicación que nada más que señala el pecado y señala la condenación, o ese tipo de oración que señala el pecado, que señala la falta sin decir cuál es la falta específica. Por ejemplo, he escuchado oraciones públicas que comienzan diciendo: Señor, hemos pecado, hemos hecho lo malo, nos hemos separado de ti. Y es muy fácil hablar en general y decir que hemos pecado, que hemos cometido la falta y dejarlo ahí. La palabra de Dios nunca se presenta para señalar que hemos pecado y dejarlo ahí. La única razón que hay para poder mencionar el pecado es para que nos arrepentamos y para que podamos dejar el pecado. Pero por la otra parte, que también es del agrado de Satanás, es que uno se exprese de una manera que solamente se señala el mal sin decir cuál es ese mal. Por ejemplo, hemos pecado, hemos actuado impíamente. ¿Cuál es el pecado que hemos cometido? ¿Cuál es la falta impía que hemos cometido? No se habla en la palabra de Dios un mensaje de condenación diciendo: han hecho esto, aquello, lo otro y lo otro y lo otro, pero sin mencionar exactamente qué cosa es lo que se ha hecho mal. Tampoco es del agrado de Dios que solamente se esté hablando un mensaje negativo donde la persona quede sin esperanza. Pero sí debemos saber cuál es nuestra falta para poder pedir perdón a Dios, no predominando en la falta que hemos cometido, sino dándole predominio al amor de Dios y su disposición de perdonar, porque para eso Cristo vino a la tierra, para salvar al pecador del pecado. Pero por eso se predica cuál es la falta específica, se llama el arrepentimiento, la persona se arrepiente y recibe el perdón de Dios. Bien, vamos a seguir leyendo lo que dice la Biblia en, con respecto a la predicación de Juan el Bautista. Dice, vuelvo al capítulo 3 y versículo 6, y al confesar sus pecados, eran bautizados por él en el Jordán. Hay una diferencia con respecto al bautismo, estamos hablando ahora, hay una diferencia entre bautizar a una persona sin arrepentimiento a bautizar a una persona
que se ha arrepentido de sus pecados. Juan enseña el bautismo de arrepentimiento, el bautismo del agua, y de esto hemos hablado anteriormente, porque cuando el pecador escucha y se arrepiente, la solución o parte de la solución es el bautismo para recibir en nombre de quien uno está bautizándose, que es en el nombre de Cristo, en nombre del Padre, en nombre del Espíritu Santo, uno recibe el perdón y la fuerza para dejar el pecado. Eso es diferente a bautizar niños que no saben nada, no saben de qué arrepentirse, no saben de si han hecho mal o bien. No estoy en contra del bautizo de los niños. Yo mismo me bauticé a los 9 años, es la segunda vez que lo digo aquí en estos temas. Pero yo sabía lo que estaba haciendo y por eso me bauticé. Yo mismo lo estaba pidiendo, yo sabía lo que estaba haciendo. Pero un niño recién nacido, un niño que no tiene la edad suficiente para saber que es pecador o no, ese bautizo no sirve, no es el bautismo que la Biblia enseña. Es requisito del bautismo primero el arrepentimiento y después ser bautizado. Y así lo enseña la palabra de Dios. Tampoco es el bautismo solamente con el afán de añadir nombres a la feligresía de la iglesia o a los miembros de la iglesia. Tampoco es bautizar a una persona que no sabe ni lo que se está haciendo para que después se le enseñe la doctrina, porque así dentro de la iglesia entrarían personas que no representan a Dios. Dios mandó a predicar el Evangelio, mandó a predicar su palabra, mandó a predicar el arrepentimiento y la persona cuando se convierte pide el bautismo y entonces se añade a la iglesia. El bautismo es una cosa que se recibe cuando uno lo pide, no cuando se le dice tú bautízate, sino que la persona se bautiza porque él se entrega a Dios y quiere seguir en los caminos de Dios. Nunca los predicadores, los pastores bautizan o deben bautizar a las personas solamente por añadir un número o para cumplir con una meta que se impone. El bautismo es a todo aquel que cree y se arrepiente y pide el bautismo porque está pidiendo entrar al reino de la gracia de nuestro Señor. Y los extremos aquí son malos. Los extremos es no hablar del pecado y el otro extremo es bautizar a una persona como quiera que esté, porque solamente vale el amor de Dios. No, la predicación de la palabra, que es lo que Juan hacía, era señalar la falta y señalar también la solución. Pero también vemos en la obra de Juan que cuando se predica la palabra de Dios de verdad, siempre da fruto. La predicación del Evangelio siempre da fruto y ese fruto que da es la conversión del pecador. Y si después de bautizado uno sigue escuchando la palabra de Dios, la predicación también da fruto, porque lleva al pecador a los pies del Salvador. Y cuando ya hayamos sido salvos por Jesús, cada día nos entregamos a Él y al escuchar la palabra, lo que hacemos es entregar nuestra vida a Dios y reconocer que la salvación no se alcanza por el mero hecho de uno bautizarse, sino se alcanza por la misericordia de Dios. Por eso, la salvación
la honra y la gloria pertenecen a Dios, que es el que da toda la liberación del pecado al pecador y es el que recibe al pecador en su reino. Siempre la predicación correcta da fruto correcto, no como imposición del predicador al que escucha, sino la respuesta de los hijos de Dios a quien escucha. Y también sabiendo una cosa que está en la Biblia, y Jesús lo señaló, muchas personas se bautizan no por el interés de seguir a Dios, sino por el interés de conseguir algo en beneficio a esto. Y yo he visto a lo largo de mi vida personas que se bautizan porque tienen interés en un muchacho o en una muchacha de la iglesia y entonces se bautizan para hacerse pasar por cristiano solo por alcanzar la persona que uno quería. He visto personas que se bautizan dentro de la iglesia para después ser espías dentro de la iglesia y decir lo que la iglesia se hace como si hiciera alguna cosa mala, como Judas cuando entró en el grupo de los apóstoles. He visto personas que se bautizan para lograr cualquier fin. Ningún bautismo es verdadero si no es porque uno entregue su vida a Dios, entregue su vida a Dios y esté con Dios. Pero siempre la predicación del Evangelio va a dar como fruto que hay hijos de Dios que están fuera del camino o fuera del reino de la gracia, del reino de la salvación, y que aceptan a Dios para su salvación. Por eso Juan bautizaba. Pero sigue diciendo ahora el versículo 7, cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Yo estoy leyendo en Mateo capítulo 3. Lo repito por los que estén escuchando en este tema, que sepa dónde estamos. Esta declaración que hace aquí Juan, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Tenía que ver con las personas que venían donde él estaba, con los israelitas que venían donde él estaba, interesados en escuchar su palabra o hasta de recibir el bautismo, pero sin el reconocimiento que verdaderamente eran pecadores. Porque podían creer que eran superior a los demás y por eso venían a añadirse al grupo de Juan para formar un grupo más grande, pero para que un pecador sea perdonado, también es necesario que el pecador sepa en qué situación está. Aunque esto es un tema de lo cual hablaremos en otro momento, recordamos ahora las palabras de Jesús cuando habló de la parábola del fariseo que oraba y decía, Señor, doy gracias porque no soy publicano, no soy pecador, porque ayuno tantas veces al día, porque doy ayuda al que la necesita y comienza a dar una lista de todas las virtudes y todas las cosas buenas que la persona hace. Ninguna persona que no vea su necesidad de salvación podrá tener un bautismo verdadero. Ninguna persona que se cree superior a otra persona, que se cree justo mientras que los demás son pecadores,
que se cree santo mientras que los demás son impíos. Ninguna persona así que se crea superior tendrá un bautismo verdadero o un arrepentimiento verdadero. También, si pecado es solamente creer que Dios es amor y que no va a llamar a juicio, si pecado es condenar a los demás porque son pecadores, también es pecado la suficiencia propia y creer que somos mejores que los demás. La predicación de Juan ubicaba a las personas en su lugar y en su lugar las ponía para que reconocieran la necesidad del Salvador, del Mesías que iba a venir para tener un bautismo verdadero, para estar en el reino de gracia que ese Mesías iba a abrir. Hasta aquí llegamos con nuestro tema. Y si te parece bien que pueda ayudar a otros, comparte este tema con otras personas. Seguimos hablando acerca del Juan el Bautista.